un papa que está cambiando revolucionariamente lo que es la Iglesia Católica. La está poniendo como más en perspectiva para que el mundo se pueda unir completamente a ella. Todo está fríamente calculado. También el presidente que tenemos también está haciendo todas las cosas porque va a tener la hegemonía. Acuérdense que este país va a tener la hegemonía completa del mundo entero. Acuérdense que va a ser puesta la imagen de la bestia aquí, pero todo el mundo va a tener que adorar a la bestia. ¿Entienden? Así que ahí la hegemonía está completamente todo. Entonces vamos a seguir estudiando en esta segunda semana del mes de enero. Vamos a empezar a estudiar lo que es las profecías heavy. En este caso vamos a estudiar el cuadro profético de la Biblia completamente, para poder ver todo lo que está pasando, para que nada nos tome por sorpresa. Para que nada nos tome por sorpresa, mi hermano. ¿Por qué? Porque todo está en la palabra de Dios y así como está ahí, va a pasar. ¿Creemos en eso? Amén. Así que la palabra de Dios no se equivoca. Lo que está aquí es palabra de Dios y tú estás seguro que va a pasar. La Iglesia Católica puede hacer todo lo que quiera y puede aparentar muchas cosas y muchos están confundiendo hoy en día, pero es como un camaleón que cambia de color según el palo que se ponga. Así que es así, lo tenemos que estar bien claro, no podemos dejarnos confundir. Antes de empezar a abrir la palabra de Dios, voy a arrodillarme una vez más para pedir a un estudioso su dirección. Aquellos que quieran arrodillarse conmigo pueden arrodillarse y los que no, arrodillen su mente. Padre Santo que estás en los cielos, santificado, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Amén. Te damos gracias, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te suplicamos en esta hora, Señor, que nos perdone nuestras faltas y pecados. Amén. Y nos ayude cada día más cerca de ti. Sí, que tu Santo Espíritu nos pueda llenar, nos pueda dirigir, Señor. Y ayúdanos a dejarnos dirigir por tu Santo Espíritu. Amén. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Que lo que vamos a estudiar hoy aquí pueda servir para nuestras vidas, que podamos acercarnos más a ti y que también podamos tener la convicción de dónde estamos parados, que podamos estar parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Lo suplicamos todo en nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Para empezar nuestro estudio, voy a hacerlo repasando la profecía de Daniel capítulo 7. Una profecía que nos da dónde estamos, lo que pasó y dónde estamos en la historia. Y voy a hacer una comparación entre la profecía de Daniel capítulo 7 y voy también a la profecía de Apocalipsis capítulo 13. O sea, esa comparación me voy a terminar con el tema de lo que es los 144.000 y con el mensaje que tenemos que estar dando a poder pertenecer a los 144.000. Así que, para decirle a mi hermano que la profecía de Daniel capítulo 7 es una profecía que Dios le puso cada reino lo que iba a estar en esa tierra. Y lo dio clarito en Daniel capítulo 7. Ahí podemos ver en Daniel capítulo 7 que hay un león, la profecía de Daniel capítulo 7 es un león que representa ¿qué reino? Babilonia. Que estuvo reinando desde el año 606 antes de Cristo al año 539 antes de Cristo. Esto fue el reino de Babilonia. Un reino que era pagano completamente, un reino que hablaba con arrogancia completamente. Un reino que podemos ver en la historia y la historia lo corrobora cómo fue. El segundo reino que pone la profecía del capítulo 7 es el reino de Medo-Persia, que es representado por el oso que tenía 3 costillas en su boca, y estas 3 costillas son los reinos que había derrotado: Egipto, Lidia y el mismo Babilonia que lo derrotó. Y Medo-Persia empezó en el año 539 antes de Cristo al año 331 antes de Cristo. Ese fue el tiempo de reinado de estos reinos. Y fue un reino también que, aunque hizo muchas cosas para el pueblo de Dios, también fue un reino idólatra, también, completamente. Porque si fue en el tiempo de Daniel, ¿te acuerdan cuando Daniel hubo un edicto de que nadie podía orar a nadie, sino solamente a quién? Al rey.
para que el rey era el único que tenía las revelaciones. ¿Por qué? Porque era un reino idólatra y se caracterizó por la idolatría. Y también ahí podemos ver el tercer reino, que es el reino presentado por un leopardo con 4 cabezas y 4 alas de águila. Ahí podemos ver que este fue el reino de Grecia, que empezó a reinar en el 331 antes de Cristo al año 168 antes de Cristo. Estos fueron los reinos, y fue un reino que también fue representado por la idolatría. El reino de Grecia fue uno de los reinos más idólatras que ha existido, y este fue el reino de Alejandro Magno, que fue el primer general de las fuerzas que cogió el mundo en las 4 alas de águila, que decir la rapidez con que conquistó el mundo, y con solo 30 años de edad conquistó el mundo. Y fue un reino que fue rapidísimo conquistar, pero también se acabó rápido también. ¿Por qué? Porque en una borrachera que un día cogió, tomó la copa de Hércules, que era una copa inmensa, después de haber tomado, y se metió otro aquello en la copa de Hércules, y se reventó ese mismo día. La fiebre altísima al otro día, y murió. Y quedó su reino para sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sus 4 generales. Ahí sus 4 generales tomaron el reino y se esparcieron todo lo demás. Así que podemos ver que fue un reino bastante idólatra y bastante malo. Y después viene una bestia espantosa y terrible, que es representado por Roma, que empezó a reinar en el año 168 antes de Cristo, y fue el más que reinó hasta el año 476 después de Cristo. Ese reino conquistó el mundo completamente, y fue un reino de hierro. Acabó con todo, acabó a todos, los trilló, la tierra los trilló y lo acabó con todo. Y un reino también idólatra. ¿Por qué? Porque se hizo adorar. Cada César se hizo adorar como si fuera Dios. Ahí podemos ver todo lo que hizo ese imperio. Y podemos ver también, como toda la profecía de Daniel capítulo 7, después dice que de la cabeza de esa bestia espantosa y terrible, iban a venir 10 reinos, o 10 cuernos. Siempre los cuernos, como ustedes ven cuernos en la Biblia, significan reinos. ¿Okay? O sea, los reinos, 10 reinos, y que de esos 10 reinos iba a surgir un cuerno pequeño que iba a derribar a 3 de ellos, mis hermanos. Y exactamente, cuando surgió este cuerno pequeño, derribó a los érulos, los vándalos y los ostrogodos. 3 reinos en Europa que no existen hasta el día de hoy. No existen. Todos los reinos de Europa están de todas esas tribus bárbaras que invadieron el Imperio Romano. Pero ya no hay ni vándalos, ni érulos, ni ostrogodos, porque eso los barrieron. En el año, déjame decir que ya tengo 2 años aquí, en el año 493 cayó los érulos. En el año 534 cayeron los vándalos, y en el año 538 por último fueron los ostrogodos, que estaban en Roma, para que poder darle paso a lo que es el papado. Así que, mi hermano, ahí podemos ver toda la historia como estuvo marcada al pie de la letra. Y también podemos ver que ahí tuvieron completamente. Después viene el cuerno pequeño, que está desde el año 538, que viene el cuerno pequeño, hasta el año 178 después de Cristo. Todo esto ya después de Cristo. También podemos ver la escena de juicio, que está en Daniel capítulo 10 también, que podemos ver que ahí fue cuando vino el anciano de Elías, y se presentó a él toda la hueste angélica, y trajeron también a Jesús hasta el anciano de Elías. Ahí empezó el juicio, mi hermano, que es el año 1844. Ahí está todo ahí, completamente. También podemos ver que en esa entrega de juicio se ve que se entrega todo al Hijo. El Hijo es el que lleva el juicio. Pero ahí no están muchas de las cosas. Vamos a Daniel, Apocalipsis capítulo 13, ahí podemos ver como que en Daniel no se dice mucho de lo que está haciendo. Pero en Apocalipsis 13 sí también. Aunque habla también del pasado, habla también del futuro. ¿Por qué? Porque Juan tuvo que mirar hacia el pasado y también tuvo que mirar al futuro para ver todo lo que estaba pasando. En Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 10, esta es la profecía paralela. 13, perdón. Dije 3, ¿no? Ok.
13. Apocalipsis 13, del 1 al 10, es la profecía paralela con Daniel capítulo 7, donde habla de toda esta profecía paralela. Apocalipsis 3, 10, se repite la 13, 15 con 3, ¿no? Es que tengo con 3 el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ok, entonces que Apocalipsis 13, ok, 1 al 10, se repite lo mismo contenido de Daniel capítulo 7. La bestia representa el mismo poder que el cuerno pequeño por 3 razones, mis hermanos, por 3 razones nada más. Primeramente, está en el mismo eslabón de la cadena profética, el mismo eslabón. Te das cuenta, en Daniel capítulo 7 está el león, el oso, está el leopardo, el dragón, y está entonces el cuerno pequeño. ¿Bien? El dragón, el cuerno pequeño. Y en Daniel, en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10, está, aunque está invertido, que viene empieza con leopardo, oso, león, después viene el dragón, y después el dragón le da todo su poder y su todo ¿a qué? A la bestia. Es el mismo. Lo único que pasa es que Daniel estaba mirando hacia el frente, hacia adelante, y Juan, como vivió en el tiempo de precisamente de la bestia espantosa y terrible, estaba mirando hacia atrás y tuvo que mirar también hacia el frente. Tuvo que mirar hacia los dos lados para poder darle. Y mis hermanos, clarito, dice que la bestia que se levantó de la tierra, del mar, dice que era semejante a un leopardo. ¿Por qué era semejante a un leopardo? Porque era también idólatra como el leopardo. El leopardo fue uno de los más idólatras que existieron en los reinos. Tenía pies como pies de oso. Dice que los pies de qué? Van, de los pies del maligno, del mal, van presurosos a la muerte. Y ellos fueron presurosos también a la muerte. También. Y tienen boca como boca de león. No ha habido un reino más arrogante que el reino de Babilonia. Por eso es que esta bestia tiene boca como boca de león, porque es un reino arrogante. ¿Entiendes? Ahí podemos ver las 3 características que tiene. Y ambos reinos, mis hermanos, ambos reinos desempeñan las mismas acciones. El cuerno pequeño, ¿qué hizo? Guerra contra los santos del Altísimo. Dice que pensó en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué hace la bestia? Lo mismitico. Guerra contra los santos del Altísimo y cambia la ley. Así que hace las mismas acciones. Desempeña las mismas acciones. Y también tiene otra cosa. Dice que el cuerno pequeño iba a perseguir a los santos del Altísimo, iba a martirizar a los santos del Altísimo, que lo hizo. Eso fue algo imagínate tú, donde desde el año 538 en adelante, hasta el año 1998, murieron más de 50 millones de creyentes por este cuerno pequeño. Y la bestia de Apocalipsis 13 también hace las mismas acciones. También hace que los santos del Altísimo también los pisotea y los mata. Así que podemos estar claros de que este cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y esta bestia de Apocalipsis 13 no es otra cosa que el papado romano. No la Iglesia Católica, déjame decirle. La Iglesia Católica no es el papado es los dirigentes, lo que están haciendo los dirigentes, que es el papado. Pero la Iglesia Católica como tal, no, porque en el año 1978, son muchas fechas, me confundo muchas veces. Mis hermanos, la Iglesia Católica el papado recibió una herida mortal. Pero sin embargo, la Iglesia Católica siguió funcionando como iglesia. Siguieron bautizando, siguieron haciendo la misa y haciendo todas las cosas que hacían. ¿Por qué? Porque el papado recibió, porque el papado es la unión del poder civil con el poder religioso. Ese es el papado. Hacen una bestia. Porque cada vez que unen el poder civil con el religioso y se hacen adorar como si fuera Dios, eso es una bestia. Así que ahí podemos ver todo esto. Dice, vayan conmigo Daniel a Apocalipsis 13:2. Aquí vamos a leer Apocalipsis 13:2. Donde dice la palabra de Dios. Poniendo a esta bestia, Apocalipsis 13:2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 13:2, ¿no dice? No, ese no. No dice.
13:1, perdón. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Está ahí? ¿Estamos ahí? Sí. Ajá. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué era semejante a un leopardo? Le dije por qué, porque es idolatría completamente. El reino de Grecia fue un reino más idólatra. Tenían tantos dioses como arena ahí en el mar. Entonces, y sus pies como de oso. Y el reino de los medos y los persas fue un reino que también, aunque ayudó al pueblo de Dios, pero también fue presuroso sus pasos al mar también. Y también dice que su boca como boca de león. También le dije que boca de león está hablando de arrogancia. Fue un reino arrogante. Y el dragón, ¿quién es dragón? El dragón es Satanás. Por eso es que está puesto antes y está puesto después. ¿Por qué? Porque por detrás de todos estos reinos, por detrás de todo esto del principio, es a Satanás. Exacto. ¿Me entiendes? Y el dragón es Satanás también. Entonces podemos ver como el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Así que todo lo que está pasando en el mundo, en esta religión, es el poder que le dio Satanás a esta iglesia. Y esta iglesia le dio a todo el mundo del vino del furor de su fornicación. Así que ahí podemos ver todo esto. También estamos claros de que es la misma, lo que es la Daniel capítulo 7, el pueblo pequeño, y también estamos claros de que Apocalipsis 13 es la misma bestia por el tiempo de su dominio. Dice en Daniel capítulo 7 que este cuerno pequeño va a tener un dominio por tiempos y la mitad de un tiempo. Quiere decir, tiempo, 1 año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, 6 meses. 6 meses. Y como los vamos todos, son 1260 días, los 3 años y medio. Pero en profecía, los días equivalen a años, así que son 1260 años. Y exactamente, este cuerno pequeño reinó del año 538 hasta el año 1798. Y también nos damos cuenta que la bestia de Apocalipsis 13 también está por el mismo tiempo, aunque dice diferente, dice 42 meses, pero ¿cuándo son 42 meses? Son 3 años y medio. ¿Me entiendes? No por los meses del calendario gregoriano, sino por los meses del calendario judío, que son 30 días cada mes y son 360 días cada año. ¿Ok? Porque acuérdate que las profecías no son por el calendario gregoriano, son por el calendario judío. ¿Ok? Así que son 42 meses, que son 1260 días y son 1260 años. Así que reinan el mismo tiempo. Así que estamos claros de que es el mismo gobierno. Apocalipsis 13 repite la secuencia profética de Daniel 7, pero la explica en 3 maneras significativas. Explica que el cuerno pequeño, la bestia recibió una herida con la espada. Así que fíjate, ya Daniel capítulo 7 termina cuando el cuerno pequeño está, y nosotros sabemos que el tiempo de dominio son 1260 años, pero no dice lo que pasa después de eso, no dice lo que está pasando después de eso, pero Apocalipsis 13 sí nos dice qué va a pasar después de ese tiempo. Dice que el tiempo, la bestia recibió una herida mortal con la espada y terminan ahí los 1260 años, por la herida que la espada, que la bestia recibió. Y ahí podemos ver también que describe también la curación, en Apocalipsis 13, describe la curación de la herida mortal que está sucediendo actualmente, la curación de esa herida mortal. Hoy está muy, muy cerquita al mundo ir en pos de la bestia. Está muy cerquita. Y está muy cerquita de ser hecha la imagen de la bestia. Así que estamos ya claros. Fíjate como todo está está elaborándose completamente. Fíjate, en Europa el Papa cogió el poderío este año y ¿qué hizo? Está revolucionando la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo protestante pueda aceptar todo. Porque fíjate que hasta una de las cosas que tiene la iglesia católica por años, por siglos, era la María como intercesora. La tenía como intercesora, que ella decía que ella era corredentora.
Pues este Papa dice que no. Ahora digo que no, ¿sabes para qué? Para hacer de que los evangélicos y particulares y el mundo cristiano se pueda unir a ellos. También. Porque saben que así no se Ya saben que así no se va a unir. Entonces, ahí está haciendo la unión. También, ¿qué pasa con este país, mi hermano? Este país, Donald Trump está uniendo la iglesia con el Estado. Lo está uniendo. No sé si ustedes saben que la semana pasada estuvo en la Casa de la Biblia, en el Museo de la Biblia, en Washington, D.C. y tuvo una reunión con todos los líderes religiosos. ¿Me entienden? Porque va a ser la unión de la fuerza, de lo que es la religión con el poder civil. Ya todo, está todo ya bajo la mesa, mi hermano. Y tenemos que estar despiertos para poder saber lo que está pasando, para que no nos dejemos influenciar por eso y podamos estar siempre firmes por Cristo Jesús. Así que todo está, mi hermano, todo está en el tapete. Así que dice Apocalipsis 13, del 11 al 18, nos dice ahora qué bestia va a surgir completamente. Nos dice que va a surgir también una bestia, que surgió de donde, de la tierra. Y esa bestia que surge de la tierra va a ayudar a la primera bestia para que reciba su poder otra vez nuevamente. Así que es de aquí, Estados Unidos, la bestia que surge de la tierra, ¿quién es? Estados Unidos, mi hermano. Este país surgió de la nada. En el año 1620 llegaron los peregrinos a esta tierra completamente despoblada. Y esta tierra se hizo grande. ¿Gracias a qué? A los dos cuernos que tiene como cordero. Libertad civil y libertad religiosa. Esos son los dos cuernos que tiene el cordero, como cordero. Pero va a hablar como dragón, hermano. ¿Y cómo habla una nación? Por sus leyes. Una nación habla por las leyes que pone. Así que, mi hermano, esta nación va a hablar como dragón por las leyes que tiene. Por muchas leyes que va a poner. Así que tenemos que estar bien apercibidos por eso. Este pasaje describe, Apocalipsis 13, del 11 al 18, este pasaje describe una bestia que asciende de la tierra, que tiene dos cuernos como de cordero, pero que al mismo tiempo habla como dragón. La historia y la profecía demuestran, sin duda, lugar alguna, que esta bestia representa a los Estados Unidos de América. Los dos cuernos representan los dos principios sobre los cuales se fundó esta nación. Los dos principios, el republicanismo y el protestantismo. Son los dos principios que se fundó esta nación. Republicanismo y protestantismo. Es decir, libertad civil y libertad religiosa. Esos son la iglesia reinando como iglesia y el Estado reinando como Estado. No unidos, separados. Porque, mi hermano, cada vez que hay unión de iglesia como Estado, hay persecución. Hubo persecución en el tiempo pasado y va a haber persecución también en este tiempo. Así que tenganlo claro. Notablemente, mientras que estas bestias profesan defender la libertad civil y religiosa, esta bestia de Estados Unidos terminará repudiando ambos hablando como dragón. Esta bestia sanará la herida mortal que recibió la primera bestia, devolviéndole el poder de la espada que perdió en el año 1798. Todo lo que hace esta bestia, mi hermano, está claro, todo lo que hace esta bestia, fíjate que me llama la atención, la bestia pasada, ¿qué pasó? El oso venció al león, el leopardo venció al oso, el dragón, la bestia espantosa y terrible que es Roma, venció a quién? Al leopardo. Pero ¿qué pasa con esta bestia? Esta bestia no vence a nadie, esta bestia le ayuda a la bestia anterior para que reciba su poder completamente. Así que podemos ver como que esta bestia va a ayudar al papado para que reciba nuevamente el poder y reine sobre la tierra. Y los dos unidos van a ser la bestia y van a mandar a todo el mundo a adorar a la bestia. A todo el mundo, no dice solamente a Estados Unidos, dice a todo el mundo. Así que para eso este país tiene que tener hegemonía de todo el mundo. Todo lo que hace lo hace en presencia de la bestia. Es decir, si vamos a Apocalipsis capítulo 12 al 14, vemos que todo lo que hace esta bestia, la bestia que sube de la tierra, es en presencia, pero cuando la Biblia dice en presencia es a favor de la primera bestia. Obliga a todo el mundo a adorar a la primera bestia. El versículo 12. Hará una imagen de la primera bestia. Versículo 15. La imagen será en honor a la primera bestia. Y cualquiera que no la adore, ¿qué va a pasar? Pena de muerte.
Así que mis hermanos, está claro, ahí está todo. Y impondrá Dios una marca de quién, de la primera bestia. Y el que no se ponga la marca no podrá comprar ni vender. Y será un tiempo de angustia cual no ha visto en el mundo nunca hasta entonces. Y será un tiempo de angustia que por aquel tiempo, mis hermanos, todo aquel que sí que esté puesto en las manos de Dios va a ser librado de ese tiempo de angustia. Así que me está claro, mis hermanos. La palabra clave en Apocalipsis 13, del 11 al 18, es la palabra bestia, que es una unión del Estado con la iglesia. Cada vez que hacen unión del Estado con la iglesia y se hace adorar, están hablando de una bestia. Por eso es que estas bestias, todas estas bestias pasadas, eran bestias porque todo era sistema político, religioso. Todos eran así. Por eso el papado es una bestia. ¿Por qué? Porque es un problema político y religioso. Es un Estado. Y por eso este país va a ser una bestia. ¿Por qué? Porque va a ser político religioso. ¿Por qué los cuernos que salen de la cabeza de la bestia no son bestias? Porque son reinos. ¿Por qué son reinos? Porque no son políticos religiosos. ¿Bien? Así que está claro, la unión de la política con la religiosa hace una bestia. Porque de verdad que se comporta como una bestia. Acaba con aquel que no crea como ellos, lo acaba. Pero mi hermano va a haber un grupo victorioso. Va a haber un grupo victorioso. Voy a poner el reloj aquí para poder saber a qué hora tengo que terminar. Va a haber un grupo victorioso que se va a parar en el mar de vidrio. Mi hermano, que van a ser los 144.000, que tú y yo vamos a estar en ese grupo. Amén. Así que, al concluir el capítulo 13 de Apocalipsis, nos damos cuenta que el capítulo termina con lo que es la marca de la bestia, termina todo eso, y que no podrás comprar y vender si no tienes la marca de la bestia, y termina con que todos aparentemente adoraron la bestia, aparentemente. Pero mi hermano, hay un grupo que no adoró la bestia. Y aunque el capítulo 13 no lo dice, porque el capítulo 14, déjame decirle, mi hermano, el capítulo 14, los primeros 5 versículos debían ponerse en el capítulo 13, porque es la conclusión del capítulo 13. ¿Entiendes? Hay veces que la Biblia no termina los capítulos en el punto que debe ser terminado. Y Apocalipsis 14, del 1 al 5, es la conclusión de Apocalipsis 13. Hay un grupo que salió victorioso de la marca de la bestia y no se puso la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque son los 144.000 que no adoraron a la bestia. Prefieren adorar a Dios y prefieren morir antes que ponerse la marca de la bestia. Quiero que vayan conmigo lo que fue nuestra lectura bíblica. Apocalipsis capítulo 14 del 1 al 5. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión? El trono de Dios. Así que está mañana en el trono de Dios, el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Y cuál es el nombre de él, de Jesús? ¿Y cuál es el nombre de su padre? La gente piensa, no, tienen puesto el nombre de Jesús. No. Tienen su carácter escrito en su frente. Ahí está, el nombre refleja el carácter de Dios. ¿Y dónde se refleja el carácter de Dios? En su santa ley. Así que, mis hermanos, tenían el nombre de Dios y el de Jesús escrito en sus frentes. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios escrita en sus frentes. ¿Y qué es lo que hay en su frente? ¿Qué es lo que hay aquí? El lóbulo frontal, donde están toda tu idea, donde están tus creencias, donde está todo está aquí, mi hermano. Así que quiere decir, está escrito en tu pensamiento, en tu mente, van a estar escritos el carácter de Dios. Por eso que hoy en día tenemos que poner la ley de Dios en nuestra mente. Y pedir a nuestro Dios que nos dé la fuerza para poder, con su Santo Espíritu, poder cumplir los mandamientos de Dios. No para salvarnos, sino porque somos salvos. Mi hermano, es así, mi hermano. Así que dice, tienen el nombre del Padre, el nombre de Él, de Jesús, y el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico
sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Y como dice eso, fue el cántico de su experiencia, el cántico de su experiencia con Cristo Jesús. Porque no va a haber nadie que pueda escribir ese cántico, porque pasaron por la gran tribulación y pudieron cantar el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Por qué? Porque vencieron por la gloria de Dios. Dice así: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va, mis hermanos. Donde quiera que va Jesús, aquellos también. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias en términos de calidad. Primicia es calidad para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mis hermanos, por eso, mis hermanos, tenemos que cada día hablar con la verdad. Y podemos tener que predicar la verdad. Por aquellos que están predicando la mentira, ya están diciendo mentira. Y hay una cosa que es bien mala, es unir una verdad con una mentira. Una verdad con una mentira, ¿qué cosa es? Una mentira completa. Así que tenemos que tener muy en claro lo que estamos hablando. Sigue diciendo que no se van a contaminar con mujeres. Y eso, mis hermanos, es que no se contaminaron con las iglesias caídas. No está hablando de mujeres como tal, porque, mis hermanos, en la Biblia, cuando habla de mujer, está hablando de iglesia. Hay dos mujeres en Apocalipsis. Está la mujer de Apocalipsis 12, que es la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas. Esa es la iglesia verdadera. Está vestida del sol. ¿Quién es el sol? Cristo Jesús, es el sol de justicia. Sentada sobre la luna. ¿Qué cosa es la luna? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la luna. Y tenía en su cabeza una corona de 2 estrellas. ¿Qué cosa son las 2 estrellas? Los apóstoles y también los profetas. Los profetas no, los apóstoles y los patriarcas. Los patriarcas no tampoco. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos de Jacob. ¿Entiendes? Que es el pueblo que se decía en el pueblo de Israel. Que van a estar en las puertas. Cada nombre va a estar en las puertas de la santa ciudad. Y por cada puerta de esa va a entrar cada carácter de cada uno de ellos. El carácter que tenía cada uno de ellos, que fue vencido por gracia de Dios. Amén. Por eso están ahí. Amén. Y también el fundamento van a ser los apóstoles. El fundamento de la ciudad. Así que mejor está ahí clarito. Así que Apocalipsis, capítulo del capítulo 13, capítulo del 1 al 14 y 14:5, contienen un ciclo cronológico completo desde el reino de Babilonia hasta los santos que están victoriosos sobre el monte de Sión. Así que ahí podemos ver todo el ciclo. Dice la mensajera del Señor, en el conflicto de los siglos, página 58. En el siglo VI, el papado, hablando de lo que es la cuarta bestia, yo diría la quinta bestia, en el siglo VI, el papado se había establecido firmemente. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial. Y el obispo de Roma fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado, y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Ustedes saben que el año pasado hubo una reunión en Nicea. Ustedes saben que en el año 325, el emperador Constantino hizo una reunión en Nicea, el concilio de Nicea. Y en ese concilio, ahí se estableció lo que es la observancia del domingo. ¿Por qué? Porque ellos observaban el domingo. Y también se puso también lo que es la oración de lo que es las imágenes de todas las imágenes. Ahí puso todo eso en el concilio de Nicea. Y la unión que se hicieron todas los grupos que había en aquel entonces, se unieron. Ahí fue donde quitaron los arrianos. O sea, saben que habían grupos que eran arrianos, que no creían en lo que es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creían de que Jesús era un ser creado. Y fue quitado eso en el concilio de Nicea, en el año 325. Y el año pasado, en el mismo lugar que se celebró el concilio de Nicea, en la ciudad de
Ahora se me fue la ciudad que están hablando que... Se me fue la ciudad, cuando me ven que se lo digo. La ciudad de Europa, ahí estuvieron ellos, en la ciudad se me fue. Bueno, ahí estuvieron en una reunión, todos reunidos nuevamente, el Papa ahí, celebrando el tiempo del mismo concilio de Nicea. Así que podemos ver como todo está ahí. No me viene a la mente. Pero bueno, mis hermanos, todo está clarito ahí. También está, mis hermanos, el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles. Está claro. ¿Por qué los 144.000 van a estar victoriosos en el monte de Sion? ¿Por qué? Porque recibieron el mensaje de los tres ángeles. Aunque está puesto antes, pero déjenme decirle algo que puede ser que no sepan. El libro de Apocalipsis no está en orden cronológico. Está por ciclos repetitivos. Por eso es que ahora pone los 144.000 en el monte de Sion, Apocalipsis 14 del 1 al 5, pero sin embargo, Apocalipsis 14 del 6 al 12 viene el mensaje de los tres ángeles. ¿Entiendes? Porque Apocalipsis 14 del 6 al 12 es cuando debiera comenzar el capítulo 14. Ahí podemos ver que los 144.000 van a estar en el monte de Sion. ¿Por qué? Porque guardaron el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, voy a leerlo rápidamente. Nuevamente, dice Apocalipsis 14, 6 al 12. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Así que tenemos que tener el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? La buena nueva de salvación en Cristo Jesús. Que Cristo vino a este mundo para que pudiéramos ser salvos en Cristo Jesús. Esa es la buena nueva que tenemos que tener. Y debemos ser predicados a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz. ¿Qué debemos dar desde a gran voz? Temer a Dios y darle gloria. Temor a Dios no es tenerle miedo, es tener el respeto a Dios. Y tener el respeto y obediencia a Dios. ¿Cómo tú respetas a alguien? Obedeciéndole. ¿Cómo respetó Abraham a Dios? Obedeciéndole. Así que, como único podemos obedecer a Dios, respetar a Dios, temer a Dios, es guardando sus mandamientos. Amén. Obedeciendo, completamente. Y darle gloria. ¿Y cómo darle gloria a Dios? Es que su gloria se nos pegue a nosotros, porque nosotros no tenemos gloria ninguna. La gloria únicamente la tiene Cristo Jesús. Amén. Así que la única forma que podemos darle gloria a Dios es que la gloria se nos pegue a nosotros. ¿Y cómo se nos pega? Por la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, orando y dejando que el Espíritu Santo constantemente vaya guiando nuestra vida. Es la única forma que se nos puede pegar la gloria de Dios. Y dice ahí, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, la hora de su juicio llegó y estamos en el juicio de Dios. ¿Sabe que la única iglesia que predica del juicio, que estamos en el juicio, es la iglesia adventista? La única iglesia que está predicando eso. Y en estos momentos, mis hermanos, cuando todo el mundo está gozando, todas las iglesias están en la gozadera, deberíamos estar poniendo nuestra vida en relación con Dios. ¿Por qué? Porque estamos siendo juzgados. ¿Entiendes? Estamos siendo juzgados. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y su fuente de las aguas. Esta es una expresión directa al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahí nos está diciendo que el problema es adorar a quién, al Creador. No sigas adorando otras cosas. Adora a quién, al Creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Completamente. Y otro ángel le siguió diciendo, aquí el segundo ángel, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Quién es Babilonia? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque no es que sea Babilonia como ciudad, porque Babilonia, la ciudad de Babilonia surgió hace más de 4.000 años atrás. Yo diría más de casi 5.000 años atrás. ¿Pero qué? Las creencias que se fundaron ahí, que se hicieron en Babilonia, han ido a toda la tierra. Y por eso es que esa iglesia tiene esas mismas creencias. Y está adorando al mismo Dios. Completamente. Y déjame decirle que adorar en el domingo, al tener el domingo, que la Biblia no tiene por ningún lado, el domingo como día de reposo, no lo tiene por ningún lado. La gente que está haciendo eso está siendo idólatra. Déjame decirle por qué. Y eso yo lo pongo siempre. ¿Quién creó el sol?
Dios. ¿Lo hizo para la adoración? No. ¿Qué pasa si yo me arrodillo delante del sol y me pongo a orar al sol? Idolatría. ¿Quién hizo el primer día de la semana? Dios. Quiere decir que el primer día, el domingo, lo hizo Dios. ¿Lo hizo como un día de adoración? No. ¿Qué pasa si yo lo cojo y yo lo hago como un día de adoración? Por lo que yo quiera, por la excusa que yo quiera. Porque ese día resucitó Jesús, o por lo que yo quiera. Pero la Biblia no me está diciendo por ningún lado que yo debo tener ese día como un día de adoración. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? ¿Qué pasa que yo lo como como un día de oración y pisoteo el sábado de Dios? Estoy violando la ley de Dios y estoy siendo idólatra. Así que mis hermanos, es lo mismo. No importa que sea un objeto o que sea un día. Todo lo que el hombre hace para adoración, que Dios no lo hizo para adoración, eso se llama idolatría. Así que mis hermanos, está claro, está claro. Dice aquí, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El vino de su furor de su fornicación son las doctrinas falsas que le he dado a todo el mundo. Hasta la misma iglesia adventista hoy en día está con doctrinas falsas también. Y bebiendo el vino también. Y el tercer ángel le siguió diciendo, ahora viene un llamado que es el tercer ángel para que la gente no siga orando mal. Dice aquí, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, lo está gritando, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero. Así que mis hermanos, es un llamado que es de amor, te puedo decir. Mis hermanos, tenemos que dar este llamado, porque si no lo hacemos se van a perder. ¿Entiendes? Y hoy en día, déjenme decirle que la iglesia adventista, que fue comisionada para dar el mensaje del tercer ángel, completamente, que es la que Dios le dijo que tenía que dar ese mensaje, preparar un mundo para la venida de Jesús. Hoy en día esa iglesia ha dejado ese mensaje a un lado. Hoy en día ese mensaje no se oye de los púlpitos adventistas. Le doy gracias a Dios que de los púlpitos que ellos llaman disidentes, de los púlpitos que ellos llaman que no son adventistas, aunque son más adventistas que los mismos adventistas, este mensaje está dando. Amén. Lo que tenemos que darlo con más poder y con más fuerza. Amén. ¿Por qué? Porque tiene que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Óigame, eso es tremendo cometido que tenemos que tener. Hoy en día, déjame decirte que la iglesia adventista tiene tremenda responsabilidad. Y voy a leer unos textos que están ahí, que están de la hermana White, que le ponen los pelos de punta a cualquiera. Y que cada día yo oro por la iglesia adventista, para que la iglesia adventista despierte del letargo y de la mordida que da Satanás, para que pueda despertar y pueda dar este mensaje y se vuelva de su mal camino. Amén. Mi hermano, porque este mensaje es de vida o muerte. El que lo acepte tendrá vida, el que no lo acepte va a tener la muerte. Tan fácil como eso. Y nosotros queremos la muerte del impío, ¿no? Nosotros queremos que el impío, como el mismo Jesucristo dice, no quiero la muerte del impío, sino quiero que el impío se vuelva de su mal camino y que tenga vida. Como dice Jehová, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Hijo, escoge la vida para que vivas. Todo el tiempo Dios nos dice eso. Todo el tiempo. Así que mi hermano, y sigue diciendo, el que haga esto será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Es decir, el humo quiere decir las consecuencias de lo que pasó van a ser por siempre, por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahí está claro. Hay un contraste entre los que adoran a la bestia, no guardan los mandamientos de Dios, ni tienen el testimonio de Jesús, pero los que se van a salvar tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Así que, hermano, está claro que el mensaje de los tres ángeles
tenemos que darlo cada día más fuerte. Características de los mensajes de los 3 ángeles. Los mensajes son secuenciales, va en aumento. Lo primero que tenemos que predicar es a Cristo Jesús. Cristo Jesús que vino a morir por cada uno de nosotros. Eso es lo primero que tenemos que hacer. El problema que tenemos mucho es que vamos directamente al mensaje de los 3 ángeles y muchas veces le damos miedo a la gente. ¿Me entiendes? Porque vamos directo. Tenemos que ir con Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo para morir por cada uno de nosotros, para que podamos darnos vida, pero no en desobediencia, mis amados, en obediencia a Él. Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué pasa a hacer si me amáis? Guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos. Son los principios de Dios. Los mandamientos de Dios son los mismos. El problema, ¿sabe qué pasa? Que el mundo cristiano hoy en día separa de los mandamientos de Dios y los mandamientos de Jesús. Mis hermanos, son los mismos mandamientos. Los mandamientos de Dios son los mismos que los mandamientos de Jesús. No hay diferencia. No hay diferencia. El mensaje tiene que ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que debe ser un mensaje mundial. Mi hermano, tenemos que poner las pilas, porque tenemos que llevarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La iglesia adventista podía haberlo hecho, porque la iglesia adventista está en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿cuál es el mensaje que está dando la iglesia adventista hoy en día? Un mensaje que se puede oír en cualquier iglesia evangélica, pentecostal, bautista, metodista, en cualquier iglesia. Un mensaje que se puede dar en cualquier lado. Es el mensaje que está dando la iglesia adventista hoy en día. Es un mensaje igualito. No hay diferencia. Pero mis hermanos, Dios nos ha llamado para dar un mensaje diferente. Así que tenemos que poner las pilas para que este mensaje pueda llegar a todo el mundo. Los mensajes son el último llamado de Dios de misericordia a un mundo caído. Y ahí va a determinar el cierre de la gracia, mi hermano. Ese mensaje va a ser de los que van a estar con Dios o con el diablo. Y los que acepten el mensaje van a estar con Dios. A los que no acepten el mensaje, mi hermano, van a estar con el diablo. Quieran aparentemente o no, porque no hay término medio, mi hermano. Con Dios, o estás con Él o no estás con Él. Es así. La proclamación va acompañada del poder de la lluvia tardía. Mi hermano, la lluvia tardía era lo que maduraba la cosecha en Israel. Y va a ir acompañado de la lluvia tardía. Por eso que Apocalipsis 14, del 14 al 20, nos habla de 2 grupos. Le habla de la mies y habla de las uvas, porque ya están maduros. ¿Por qué? Por el mensaje de los 3 ángeles, que se van a madurar. ¿Entienden? La mies son los salvados, los que van a ser recogidos para el granero de Dios. Y las uvas son aquellos que van a ser pisoteados en el gran lagar de la ira de Dios. Así que, mis hermanos, tú decides hoy en cuál de los 2 quieres estar. O ser mies o ser uvas. ¿Estar en el granero de Dios o estar pisoteado? Que Jesús venga cuando venga te pisotee. Porque hoy en día la gente piensa, no, que Jesús es tan amoroso, que no, Jesús no puede, no va a hacer eso. Pero Jesús va a hacer una extraña obra, mi hermano. Todo aquel que no acepte el mensaje de hoy en día, mi hermano, va a tener que pagar con crecer. Y Dios llama todo el tiempo, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. También la aceptación o el rechazo de los mensajes es asunto de vida o de muerte. El mensaje del primer ángel contiene 3 imperativos, 3 mandatos. No dice, adora a Dios si puedes, o si quieres, o si no te queda más remedio. No. Es un mandato de Dios. Adora a Dios. Dátele gloria. ¿Me entiendes? Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Allí no. Así que es un mandato, mi hermano. Son mandatos directos. El segundo ángel anuncia la caída de Babilonia por haber precisamente rechazado ¿qué cosa? El mensaje de los 3 ángeles. Precisamente por eso está siendo rechazada Babilonia. ¿Por qué es lo que hay en Babilonia? Una confusión religiosa tremenda. Tremenda confusión religiosa que hay. Y el mensaje del tercer ángel anuncia lo que le ocurrirá a los que se queden en Babilonia. Mis hermanos, los que se queden en Babilonia es un mensaje fuerte. Dice, aquel que se quede con Babilonia, que no salga de Babilonia, va a recibir las plagas primeramente.
Las plagas están en Apocalipsis 16. Y esto va a ser recibido completamente con aquellos que se queden en Babilonia. Porque las plagas van directo aquí, a Babilonia. Así que, mis hermanos, esto es un mensaje de vida o de muerte. El mensaje de los 3 ángeles es de vida o de muerte. El mensaje angélico proclama el mensaje eterno, incluyendo lo siguiente: el sacrificio de Jesús de una vez y para siempre, mis hermanos. Eso es lo que debe ser reclamado. El sacrificio de Jesús fue de una vez y por todas, y no se necesita repetir el sacrificio. Ustedes saben lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hace una misa todos los domingos. Ustedes saben que en la misa, ellos, según ellos creen, ellos repiten el sacrificio de Jesús en la misa. Es más que ellos en una de las cosas que tienen, es que dicen que ellos, el sacerdote, es, como decirte, es más poderoso que Cristo, porque es el creador de su creador. La blasfemia tan grande que dice. Sí. ¿Entiendes? Porque ellos se creen que en la misa ellos vuelven a recrear a Jesús nuevamente. Fíjese las cosas tan horribles que tiene. Jesús es nuestro único intercesor ante el Padre, mismo. No hay más intercesor. No hay ni santos, ni hay vírgenes Marías, ni hay nadie. No hay ningún intercesor delante del Padre. Jesús es el único intercesor. No hay nadie más. Y somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros se merece, por muy bueno que sea. No merecemos que nos salven. Es una gracia de Dios. Dios nos da la gracia, nos da la gracia. Pero una vez en la gracia de Dios, ¿qué hacemos? Guardamos un mandamiento por amor a Él. ¿Está claro? Es otra cosa. El mensaje del primer ángel contiene todas las doctrinas distintivas, mi hermano, de la Iglesia Adventista. Todas. Todas las doctrinas están ahí fundadas. El temor a Dios. Por eso que la Iglesia Adventista hoy en día guarda los mandamientos de Dios, o por lo menos dice guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que los mandamientos de Dios están tan vigentes porque es el temor de Dios. Abraham, como les dije, Abraham creyó en Dios cuando Dios lo mandó. ¿Cómo demostró el amor de Dios? El amor que amaba a Dios. ¿Qué siente? Pues damos un mandamiento. Tan fácil obedeciendo. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Amén. La expresión darle gloria significa reflejar el glorioso carácter de Dios. Así como Moisés reflejó el carácter de Dios en el Sinaí. Mis hermanos, así como Moisés reflejó cuando bajó de esa montaña y tenía el rostro que le brillaba del carácter de Dios, ¿me entienden? Así debemos hacer hoy en día. Así como la luna. ¿Ustedes saben que la luna no tiene gloria ninguna? La luna no tiene luz propia. La luz de la luna viene de qué? Del sol. Así que la gloria de la luna la tiene ¿quién? El sol. Así como la luna podamos dar cada día gloria a Dios. ¿Me entienden? Reflejar su carácter. Estamos ahora en el periodo del juicio investigador, mis hermanos. Actualmente. El juicio asciende en el cielo. Asciende, así que mis hermanos, y este es un mensaje clarito de que los muertos no, lo que es la inmortalidad del alma, es una doctrina satánica. Los muertos no están en el cielo ni están en el infierno. Los muertos están descansando hasta la venida de Jesús. ¿Entienden? Porque si en el año 1844 empezó el juicio, quiere decir que nadie se fue al cielo ni al infierno en ese tiempo. Porque el juicio comenzó en ese año, cuando empezaron a ser juzgados todos aquellos que empezó, porque es como dice aquí, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que mis hermanos, están claros, ahí están todas las doctrinas de la Iglesia Adventista. Y los muertos permanecen muertos, mis hermanos. Los muertos están descansando hasta que Cristo venga, quitándole todo al espiritismo. Hoy lo que hay en muchas iglesias son espiritismos, completamente. ¿Por qué? Porque dice, no, mi abuelita vino, el más allá me habló, o este está por aquí, está por allá. ¿Entiendes? Mi hermano, tu abuelita no fue a ningún lado, tu abuelita está descansando en el Señor hasta que Cristo venga. ¿Entiendes? Los que están por ahí engañando a todos, ¿saben quién es? Satanás y sus ángeles. Eso sí saben
el día que murió tu abuelita, el día y cómo era tu abuelita. Es más, que la saben hasta la voz de tu abuelita. Y se puede presentar como tu abuelita, pero no es tu abuelita. ¿Entiendes? Y eso tenemos que estar bien claros nosotros hoy en día. Porque están muchos en la iglesia adventista hoy en día que han perdido hijos, hoy en día están adorando a ese hijo. ¿Entiendes? Porque muchos lo han perdido hijos y ya están adorando a ese hijo. Y lo quieren tanto que van todos los días a la tumba del hijo de él. Cuando venga este problema y se le presente el hijo, van a creer que es el hijo. Así que hay que estar preparados, mi amor. Apocalipsis 14, del 14 al 16, nos habla de lo que es el mensaje de los 3 ángeles. Diga, lo que es los 144,000. Cuando ya venga Cristo Jesús, miréis aquí una nube blanca, sobre la nube uno sentado semejante al Hijo de Dios, el hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre el mar, sobre la nube: mete tu hoz aguda y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la miel de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Así que aquí está hablando del cegamiento que aparece en Apocalipsis 14, versículo del 14 al 20, que es después del mensaje de los 3 ángeles. Así que todos aquellos que han recibido el mensaje de los 3 ángeles y que han aceptado el mensaje van a ser sellados como la mies, y todo aquel que no lo recibió van a ser uvas. Mi hermano, la guerra final va a ser precisamente entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que no lo guardan. Lo que pasó entre Caín y Abel es una profecía de lo que va a pasar en el tiempo final. Ustedes saben que Caín y Abel eran hermanos. Ustedes saben eso, ¿no? Sí. Ustedes saben que Caín y Abel eran de la misma religión. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Y qué pasó con Caín? Mató a Abel, ¿por qué? Porque no creía como Abel, aunque estaba en la misma religión. ¿Por qué? Porque Abel era justo, y las obras de su justicia, ¿qué pasaba con él? Porque tenía justicia propia, no tenía justicia de Dios. Y la justicia de Abel es la justicia de Dios. Dice Apocalipsis 14, 9 al 20, 19 al 20. Y el ángel arrojó su voz a la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahí está. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 hectáreas. Así que podemos ver todo esto. Ahí podemos ver los caballos. Los caballos están en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16, que son los mismos caballos, vamos a buscarlo rápidamente, para que puedan ver. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, es decir, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno otro conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y no era sangre de él, era sangre de lo que él viene a teñir, lo que él viene a pisar, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el ejército celestial, vestido de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, el Dios Todopoderoso. Y en su boca, en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es Cristo Jesús, que viene. Cuando Jesús venga para librar a su pueblo, destruirá la triple alianza que hay entre la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Dice Apocalipsis 19 al 20. Dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, completamente. Déjame ir terminando, concluyendo ya. Mis hermanos, la importancia que tenemos que dar a este mensaje, el mensaje de los tres ángeles, es vital. Voy a leerles dos citas del hermano Joel, de lo que es el Espíritu y Profecía. Una se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 19, página 19, perdón. Y otro se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 54. Así que voy a leerles. Fíjense lo que debemos estar haciendo hoy como Iglesia de Dios. Dice, me fueron mostradas tres eslabones. Me fueron mostrados tres eslabones, esos tres escalones. Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, hay de aquel que mueva un bloque o una clavija, un clavito de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es de vital importancia. El destino de las almas depende de cómo se reciban. En un sentido espiritual, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como vigías. Esa es la misión que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la misión de un vigía? ¿Ver venir el enemigo y quedarse callado? ¿Cuál es la misión de un vigía? Dar la voz, tocar la trompeta, dar el sonido certero. ¿Me entiendes? Esa es la voz de un vigía. Hace que hemos sido puestos en el mundo como vigías. Es una función defensiva y portadores de luz. Una función que ofensiva. Quiere decir que tenemos que dar luz. A ellos se les ha confiado la última amonestación a un mundo que perece. Mis hermanos, la última amonestación ha sido confiado a la iglesia adventista de un mundo que perece. Así que es un gran privilegio lo que tenemos, mis hermanos. Dice, sigue diciendo ella, sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Oigan, que si ha resplandecido una luz maravillosa, no hay una iglesia que tiene el conocimiento que tiene la iglesia adventista. No hay una iglesia. ¿Pero qué está haciendo con el conocimiento? Lo está pisoteando. Porque ha llegado a ser que este pueblo está pereciendo por falta de qué? De conocimiento. Porque no está dando conocimiento. Sigue diciendo ella. Sobre ellos ha resplandecido una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha encomendado una obra de suprema importancia. El mensaje de los tres ángeles. La proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra que tenga tanta importancia como esta. No han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. ¡Wow! La mensajera del Señor, diciéndolo clarito. No hay otra obra que debe ser. Tenemos que dar ese mensaje, mi hermano. Pero ¿qué pasa con la iglesia hoy en día? No está dando ese mensaje. Está cogiendo la luz y la está metiendo debajo de una buena mesa, con un buen mantel, para que no se vea la luz y que todos estén durmiendo. Eso es lo que está pasando hoy en día. Pero déjame decirles, mis hermanos, que Dios no escoge una iglesia por bonita que sea. Dios no escoge una iglesia por los programas tan lindos que tenga. Dios no escoge una iglesia por toda la bulla que puede hacer. Dios escoge una iglesia por un objetivo. Y sigue diciendo ella, en Eventos de los Últimos Días, página 54. La iglesia adventista del séptimo día ha de ser pesada en la balanza del santuario. ¡Wow! Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que ha recibido. ¡Wow! Si su experiencia espiritual no corresponde a las ventajas que Cristo, por su sacrificio infinito, le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le ha confiado, se pronunciará contra ella la sentencia. Pesada ha sido en balanza y ha sido hallada faltando.
será juzgada por la luz que ha recibido y las oportunidades conferidas. ¿Tienen una cita más clara que esa? Mis hermanos, tenemos que dar este mensaje, gústenos o no nos guste. Es un mensaje de advertencia, es un mensaje fuerte, es un mensaje, pero es un mensaje de vida o muerte. Así que, mis hermanos, tenemos que levantarnos, que se nos quite el sueño y levantarnos y dar el mensaje, porque ya estamos cerca, ya estamos cerquita, mi hermano. Este 2026 yo estoy sintiendo que van a venir acontecimientos fuertes, que si no estamos preparados, nos van a pasar por arriba. Así que Dios me lo bendiga esta mañana. Amén. Que podamos estos mensajes poder recibirlos y podamos ser del pueblo de Dios, de los 144,000, que demos este mensaje con poder para que el mundo pueda ser lleno de la gloria de Dios. Amén. Que Dios me lo bendiga esta mañana, Señor. Amén.